Queridos hermanos, en este sábado 9 de noviembre le pedimos a la Virgen Santa que nos dé un corazón receptivo a la voluntad de nuestro Dios, al Dios de las bienaventuranzas, al Dios que escoge a cada una de sus criaturas para hacer en nosotros cosas grandes por medio de su Espíritu. Nos disponemos a escuchar el Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se encontraba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para que actúes así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se han llevado para la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el templo de Jerusalén era un lugar referencial para todos los israelitas. Por lo menos una vez al año debían de ir a visitar el gran templo, el lugar donde ellos consideraban estaba la presencia de Dios, y ahí ofrecían sacrificios, holocaustos para Dios. Por ende, podemos entender por qué en el entorno del templo habían bueyes, habían ovejas, habían palomas, y por qué también habían gente que se dedicaba al cambio de las monedas, porque las monedas ofrecidas en el templo de Jerusalén no podían ser las mismas que circulaban por parte del Imperio Romano. Por consiguiente, a los israelitas, a los hebreos, les tocaba que cambiar aquellas monedas para poder ofrecer las monedas limpias y puras al templo. En este sentido, Jesús agarró un cordel y empezó a reprimir y a expulsar a aquellos mercaderes. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros en el templo de nuestro propio cuerpo hemos convertido en una casa de mercaderes? ¿Cuántas veces nosotros hemos entregado nuestro corazón a los placeres, al dinero, al poder y a diferentes circunstancias que en nada abonan para que nuestro templo sea hostia viva e inmaculada, agradable a Dios Padre? Hace falta mucho por hacer en la valoración de nuestras estructuras, de nuestros templos, pero también de nuestra vida y de nuestra historia. Pidamos, queridos hermanos, a la luz de esta palabra que hoy se nos ha proclamado, tener la capacidad de reconocer de que lo que hace santo al templo no es lo que acontece en él, sino el sentido verdadero y auténtico que éste tiene, la presencia de Dios en medio de su pueblo y en tu corazón, el recinto sacro donde Dios quiere morar. Dulcísimo Jesús, no seas mi juez, sino mi Salvador.